En el En nombre nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que amas los corazones rectos y sinceros, concédenos escuchar con humildad y sencillez tu palabra, porque en ella encontramos la vida verdadera. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El día de hoy vamos a continuar leyendo y reflexionando el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Entró de nuevo en Cafarnaún. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué están pensando así en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás vimos cosa parecida. Esta es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos encomendados al Espíritu Santo para que esta reflexión sea del máximo provecho para nuestra alma. Después de ir por toda Galilea, predicando y sanando, el Señor Jesús regresa nuevamente a Cafarnaúm. Marcos nos dice que estaba en una casa, tal vez nuevamente la de Pedro. Esta vez la casa se llenó de personas que escuchaban al Señor predicar la palabra. Para entender bien este pasaje, debemos saber que la construcción de las casas en Israel en aquel tiempo tenían un techo plano, como una terraza, a la que se subía por medio de una escalera exterior. Estaba formada por vigas que iban de una pared a otra, separadas por 1 metro entre sí, y este espacio entre las vigas se llenaba de cañizo y de barro. El pasaje comienza presentándonos a 4 hombres que llevaban a un paralítico. Vale la pena considerar que estos 4 debieron ser familiares o amigos del paralítico, porque demostraron verdadero amor hacia él. Notemos también que estos 4 amigos perseveraron en su noble empeño de llevar a su amigo hasta los pies de Jesús, superando todos los obstáculos. La fe se manifiesta especialmente en las cosas difíciles. La fe debe ser nuestra respuesta a todos los obstáculos. El Señor elogió la fe de ellos por haber hecho tanto esfuerzo en traerle a aquel hombre necesitado, y por su actitud son un ejemplo para cuantos se esfuerzan en llevar almas a Jesús. De hecho, muchas personas dan testimonio con gratitud y gozo de que en gran medida deben su fe a la de sus padres, hermanos o amigos que han orado incansablemente por ellos y los han acercado a el Señor. Ahora hablemos del paralítico. Su enfermedad lo dejaba impotente, privado de toda capacidad de acción, necesitado de la ayuda de los demás. Es exactamente así como opera en nosotros el pecado. Nos debilita y paraliza. A pesar de su pecado, el pasaje nos da evidencias claras de la fe de este hombre. Debió estar plenamente de acuerdo con sus 4 amigos cuando decidieron ir a Jesús, porque sin esa fe habría sido imposible que el Señor le perdonase sus pecados. Además,
cuando Jesús le manda que se levante y tome su camilla, evidencia su fe en él, pues antes no lo podía hacer. Sin embargo, tras la indicación de Jesús, no lo puso en duda y se levantó. La fe en Jesús cambió de forma radical la vida del paralítico, y esto siempre tiene que ser así. En su caso, el cambio fue radical. Había llegado hasta ahí cargado por 4 amigos, pero había salido por su propio pie. Había entrado como un pecador y salió perdonado y sanado de cuerpo y alma. El perdón de los pecados solo puede completarse si la persona tiene fe, es decir, que la fe motivó el cambio. Hoy en día, cada vez hay más personas que dicen que creen en Cristo, pero sus vidas no cambian o cambian de una forma casi imperceptible. En esos casos será necesario repetir la exhortación de Pablo a los Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Por otro lado, debemos aclarar que en el pensamiento judío de aquella época había una relación directa entre el pecado y el sufrimiento. Por ejemplo, en una ocasión cuando Jesús se encontró con un ciego de nacimiento, sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Queda claro que los judíos creían que la enfermedad es la consecuencia directa del pecado. Es el caso de este pasaje. Los judíos pensaban que el paralítico era un pecador con el que Dios debía estar muy enojado. No podemos negar que gran número de enfermedades se deben al pecado del que las padece. Pero también es verdad que hay otros muchos casos en los que no es así. Por ejemplo, una persona puede conducir su automóvil bajo los efectos del alcohol y como consecuencia estrellarse contra otro conductor, causándole graves lesiones que lo dejan en una silla de ruedas. En ese caso, el pecado del conductor ebrio sería el causante de la parálisis del otro conductor. Pero dicho esto, la Biblia enseña con toda claridad que tanto la muerte como las enfermedades son fruto del pecado original. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no existirían todas las desgracias que hoy en día no son tan comunes. La causa de cualquier enfermedad que podamos padecer tiene su origen en nuestra naturaleza pecaminosa heredada de nuestros primeros padres. Y en este pasaje vemos que el Señor también estableció esta misma relación cuando trató con el paralítico. Vemos cómo Él se dirigió primero a la causa de su problema cuando le dijo ante el asombro de todos: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y a continuación también le sanó de su enfermedad, es decir, de las consecuencias del pecado. Al hacerlo en este orden, quería señalar que el verdadero problema de este hombre eran sus pecados. Probablemente muchas personas no estén de acuerdo con esta afirmación. Dirán que su mayor problema era la parálisis. Al fin y al cabo, ¿qué pecados podía tener una persona en su condición? Hoy en día escuchamos muchas voces parecidas que nos dicen que los verdaderos problemas de la humanidad son la pobreza, la migración, el terrorismo, las guerras, el calentamiento global, el desempleo, la falta de educación, la violencia y un sinfín de cosas que hacen que la vida en este mundo sea cada vez más difícil. Pero según el diagnóstico divino, todas estas cosas son consecuencias del pecado. Y si este mundo está tan mal, es porque todos nosotros somos pecadores, los pobres y los ricos, los cultos e incultos, incluso los paralíticos. El silencio del paralítico es muy interesante. El paralítico no dijo nada cuando el Señor, en lugar de sanarlo, le perdonó sus pecados. Es cierto que luego también le sanó, pero en este punto es de notar que el paralítico aceptó que el Señor solo le perdonara sus pecados. Parecía entender
que eso era lo que realmente necesitaba más que ninguna otra cosa. El gran problema de la humanidad es el pecado. El cielo es un lugar hermoso porque no hay pecado y, por supuesto, tampoco ninguna de sus tristes consecuencias. Por eso la razón principal por la que el Señor Jesucristo vino a este mundo fue para perdonar los pecados de los hombres. Esto es lo que dice Juan. Él apareció para quitar nuestros pecados. Ahora bien, ¿cómo iba el Señor Jesucristo a perdonar a los pecadores? En el Antiguo Testamento el perdón de los pecados se conseguía ofreciendo diferentes sacrificios estipulados por la ley. Sin embargo, cuando Jesús trató con el paralítico, no le dijo que fuera al templo a llevar una ofrenda, sino que simplemente declaró que sus pecados eran perdonados. Por lo tanto, cuando el Señor le dijo al paralítico que sus pecados eran perdonados, lo hizo porque Él era la ofrenda, con su propio sacrificio en la cruz. Y aunque no había sido crucificado todavía, era un hecho consumado en la mente de Dios e imposible de cambiar. Pensando en esto debemos reflexionar en las palabras de Jesús a los judíos. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué resultaba más fácil para Jesús? Tenemos que concluir que perdonar sus pecados era realmente mucho más difícil, porque eso implicaba ir a la cruz. Ahora bien, ¿cómo podía el Señor demostrar que los pecados del paralítico habían sido perdonados? Bueno, lo hizo siguiendo la lógica de los mismos escribas. Ellos mantenían la creencia que un hombre estaba enfermo porque era un pecador, por lo tanto, no se podría curar hasta que fuera perdonado de sus pecados. Así que, cuando Jesús curó al paralítico de una forma total y absoluta, puso en evidencia que también sus pecados habían sido perdonados. Debemos considerar que los escribas habían hecho una deducción correcta cuando dijeron, está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sin lugar a dudas, ellos se dieron cuenta de que Jesús estaba actuando como si fuera Dios, pero él no se retractó de ello, todo lo contrario, pasó a demostrarlo sanando al paralítico. Por lo tanto, les estaba diciendo que no solo hablaba como si fuera Dios, sino que realmente lo era. Además, si el pecado es una ofensa contra Dios y solo Él puede perdonarnos, se desprende que tanto el paralítico como todos los demás presentes habían pecado contra el mismo Jesús. Y no solo ellos, pues aquel contra quien hemos pecado todos nosotros es el mismo que murió en la cruz para salvarnos. Otra consideración que no debemos pasar por alto es la forma en la que Jesús se refiere a sí mismo antes de sanar al paralítico. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El Señor usó con bastante frecuencia el título Hijo del Hombre para referirse a sí mismo. Aparece 14 veces en el Evangelio de Marcos. En principio, tanto este título como el de Hijo de Dios servían para señalar tanto su naturaleza humana como divina. Ahora bien, el título Hijo del Hombre fue usado por primera vez por el profeta Daniel para referirse al Mesías, que habría de venir y a quien pertenecían todos los reinos de este mundo. Por eso lo usaba, para identificarse como el Mesías. Tal vez este pasaje lleve a algunos de nosotros a preguntarnos, ¿por qué la mayoría de las personas que reciben el perdón de sus pecados por medio de la fe en Cristo no son también sanados de sus enfermedades? La verdad, nos gustaría que fuera así, pero esta no ha sido nunca la intención de Dios. El caso del paralítico debemos entenderlo como un anticipo de lo que Dios va a hacer
finalmente con cada persona que deposita su fe en Él. Cuando abandonemos este mundo, seremos liberados inmediatamente de todas las consecuencias de nuestros pecados. Y podemos estar seguros de ello mirando el caso de este paralítico. Estos pasajes nos han sido dejados para fortalecer nuestra fe y confianza en el Señor. Todos los que presenciaron aquel milagro quedaron asombrados. Muchos de ellos ya habían visto otros milagros con anterioridad, pero aquí descubrieron que Jesús también tenía poder para perdonar pecados. Así que todos exclamaron al unísono: jamás vimos cosa parecida. Y esto nos recuerda otra promesa que encontramos en la carta de Pablo a los Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni al corazón de hombre llegó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todos aquellos que crean en Cristo nunca dejarán de ser asombrados con Él por toda la eternidad. Señor Jesús, palabra encarnada de Dios, te damos gracias porque nos has iluminado con tu mensaje, que produzca en nosotros el fruto para el cual tú lo has destinado. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.